Hola, hoy vengo con un vídeo espontáneo y ya que estamos en el jardín, me pongo mi sombrero del jardín. Bueno, hoy vengo con un vídeo espontáneo y me gustaría hacer una video respuesta para las stories en las que me etiquetó Hardware antes de ayer. Lo que pasa es que ayer no estuve en casa y no pude responder. Antes que nada, disclaimer, porque este es un tema del que Hardware y yo hemos hablado millones de veces. O sea, que no hay ningún problema, no es eso, ¿vale? Porque luego la gente se aburre y empieza... Pero bueno, ella y yo tenemos opiniones completamente opuestas. El tema es Lecoté sí o Lecoté no para reconstruir un culto precristiano o tradiciones precristianas y tal, ¿no? Entonces, la opinión de ella es que Lecoté no, y la opinión mía es que Lecoté sí. Yo soy muy fan de Lecoté y mis fuentes son todas en idiomas extranjeros, no tengo nunca ninguna fuente en español. Y creo que se nota bastante que una de mis fuentes es Lecoté, porque es que encima os estoy reseñando todos los libros de Lecoté. Pero claro, yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo ella ayer en Stories, es decir, antes de ayer, para reconstruir un culto antiguo, lo mejor es acudir a la arqueología. A mí me gusta la arqueología, veo todos los documentales del mundo de arqueología, estoy de acuerdo, dedito arriba para la arqueología, para la historia también. Entonces, el tema era, que eso es lo que quiero charlar un poco y tal, respetando la opinión de ella, por supuesto. El tema es que Lecoté tiene estudios de lingüística y de literatura. A ver, Lecoté es medievalista y experto en estudios germánicos. Entonces, el kit de la cosa es que yo digo Lecoté sí por una razón. Yo creo que ella tiene razón en el tema de la arqueología, si tú quieres, por ejemplo, reconstruir lo que sería una religión muerta, de una cultura muerta, de la que ya no quedan indicios, tartesos. Necesitamos la arqueología. Pero es que hay también algunas culturas y religiones que no han muerto totalmente, que a pesar de haber sido cristianizadas siguen vivas. Esa es la cuestión. Entonces yo sí a saturar. Y a mí Lecoté me ayuda mucho. Yo sí que os recomiendo Lecoté si vosotros queréis ser paganos nórdicos. Sí, yo sí os lo recomiendo. Y voy a explicar por qué. O sea, voy a dar mi punto de vista. Yo sí a saturar. Soy pagana nórdica. Germánica sobre todo. Además, como siempre os digo, que ese es también el kit para mí de por qué Lecoté me ayuda tanto. Mi familia es de una colonia alemana, entonces yo investigo muchísimo sobre cultura germánica. Pero, ¿qué es lo que investigo más sobre la cultura germánica? El folclore. Entonces, el tema aquí es que Lecoté sí es válido para mí porque estamos hablando tanto en Asatru como en mi caso, que quiero saber lo que hacían mis antepasados alemanes, y no solo alemanes, porque yo también soy medio francesa, medio suiza, o sea, vinieron colonos en mi colonia de la zona de Alemania y de zonas de Suiza y de Francia, que se describen como étnicamente germánicos o étnicamente alemanes, aunque yo lo definiría mejor como germánicos, porque no están dentro de la frontera alemana, con tradiciones germánicas, incluso zonas del noreste de Francia con tradiciones germánicas, porque cuando hablamos de celtas y germanos, la frontera es el Rin, ¿no? Entonces siempre se suele decir que al sur del Rin todo era celta y al norte del Rin todo era germano, pero por ejemplo, investigando para mi colonia, que llevo investigando un mogollón de años, he descubierto que no, que el norte de Francia es de tradición germánica, incluso muchos lugares del noreste son no solo de tradición germánica, sino que tienen dialectos alemanes o hablan alemán, tienen cultura alemana, folclore alemán, y no tanto por los normandos que llegaron después de Escandinavia, no más en el sur oeste, sino que en el sureste, donde vinieron muchos colonos, todos son tradiciones germánicas. Prevaleció lo germánico, el idioma, las tradiciones y tal, ¿no? Entonces ellos allí se consideran étnicamente germánicos. Pues todas estas cosas las he descubierto por personas, no solo Lecoté, sino personas que escriben de todo este tipo de cosas, ¿no? Yo investigo todo esto
y necesito saber el folclore y lo que ellos hacían y tal. Entonces, ¿qué pasa? Pues que lo que estaba diciendo, yo me centro mucho en el folclore, en lo que hacían mis antepasados antes de ser cristianizados en cuanto a tradiciones y folclore. Y entonces debemos entender una cosa, cuando estamos hablando de una cultura que todavía está viva, y en el caso de la cultura germánica, como os he dicho muchas veces, imaginaos que los germanos eran grandes conquistadores, por lo tanto llegaron a una gran zona de Europa, una zona muy amplia de Europa. Entonces, ¿qué pasa? Pues que cuando hablamos del paganismo germánico, la antigua religión germánica, por decirlo así, no murió. ¿Por qué? Pues porque como teníamos un territorio tan amplio, cuando se empezó a cristianizar desde el sur, conforme vamos subiendo por Europa, las temperaturas y el clima es tan extremo. Os voy a poner un ejemplo. Vosotros veis a lo mejor canales de youtubers que son nórdicos, ejemplo, el canal de Jonah Jinton. Si veis el canal de Jonah Jinton lo vais a entender perfectamente, porque ella te enseña Suecia, el lugar donde vive, todo el año. Y el clima es completamente extremo, es que no tienen casi luz la mayor parte del año, es que están nevados y con poquísimos grados durante la mayor parte del año. El clima es muy extremo. Pues en aquella época, cuando empezaron a cristianizar, conforme iban subiendo y llegando a las zonas frías del norte de Europa, iban cada vez más lentos, y llegó un momento en que cuando llegaron a lugares aún más fríos y de clima más extremo, como por ejemplo Islandia, la religión no murió. Es decir, las tradiciones germánicas, la religión que ellos tenían, las creencias en esos dioses y todas esas cosas convivieron. En Islandia, por ejemplo, convivieron, tenían el paganismo y el cristianismo. Y luego ya, entrado bastante el siglo XX, también sabemos que ese paganismo comenzó a bajar por Europa y, como yo digo, un poquito reconquistar. Entonces, estamos hablando de que cuando hablamos de tradiciones germánicas, no están muertas, están muy vivas. Y por eso cuando tú lees Le Coté, aunque hay una parte que para mí es mortalmente aburrida, que es cuando esa parte literaria, que por ejemplo ya decía que lo literario, bueno, sí, estoy de acuerdo, porque la parte literaria, cuando se pone a contarte un cuento de aquí, de Francia, otro de Alemania, otro aquí, allí, es lo que más me aburre mortalmente, pero es que en gran parte te está hablando de folclore. El folclore de los Alpes es de lo más pagano que existe. Y está ahí, todavía la gente cree en esas cosas, están celebrando eso. Sí podemos reconstruir, con lo que estas personas, que básicamente esta persona es folclorista, básicamente, aunque no sea su carrera, pero básicamente folclorista, recoge una cantidad de folclore que está vivo, está vivo. Entonces, claro que podemos reconstruir tradiciones, un culto, todo eso con lo que esta persona y personas que hacen trabajo similar nos aporta. Os voy a poner un ejemplo de por qué hay tradiciones de origen precristiano. En mi caso, yo ya sabéis que estudio lo germánico, que están vivas. Este mes os puse un video podcast sobre el Krampus, basado en una entrada antigua del blog Asatrujexefus, de mi blog Asatrujexefus, del Krampus. Bueno, pues el Krampus es una tradición precristiana, que no solo está en Alemania, está en la zona de los Alpes, de muchos países que son de tradición germánica. Algunos son de los Balcanes, otros son más centroeuropeos. Pues esa es una tradición que está viva, es folclore, y es una tradición que está viva, que no ha muerto, que no es una religión enterrada, que no nos hacen falta los arqueólogos para eso, nos hacen falta los folcloristas. Las personas que recogen eso y te lo ponen en un libro y te lo dan a ti que vives en otro país. Entonces, pues tenemos, para los que no sepáis lo que es el Krampus, que me estáis viendo y digáis, ¿de qué hablas? ¿Qué es el Krampus? A ver, puse un video podcast y hay, como he dicho, una entrada también en Asatrujexefus, pero el video podcast está basado en la entrada, o sea que podéis ver el video podcast. Lo dejaré por aquí si me acuerdo. Pero para los que no sepáis qué es, el 5 de diciembre en los países de tradición germánica y, por ejemplo, en Alemania, pongamos el ejemplo de Alemania, el 5 de diciembre viene San Nicolás o Nicolaus,
y trae regalos a los niños buenos, pero a la misma vez viene también el Krampus, que es una cabra, es un hombre, es una cabra, mejor dicho, con tamaño de hombre, todo peludo, con cencerros, con campanas, con una lengua roja que saca, con unos cuernos, porque es una cabra de tamaño de un hombre, y con una cesta en la espalda. Y esa noche, igual que San Nicolás da regalos, deja regalos a los niños buenos, el Krampus coge a los niños malos y se los lleva en su cesta. Es como que da miedito, los cencerros y todo eso son para asustar, porque ha venido el Krampus, escondeos, todo eso. Bueno, pues hoy en día todavía se hacen desfiles. En los países de origen de esa tradición se hacen desfiles y la gente se disfraza de Krampus y van por ahí dándole latigazos a la gente que va al desfile, todo esto. Este es folclore germánico. Y en libros como los de esta persona podemos encontrar esto. Y en otros, porque yo tengo más fuentes que no son esas. Entonces, el quid de la cuestión es que sí, yo estoy de acuerdo con que la arqueología es primordial, a mí me gusta la arqueología. Si me notáis, estoy temblando, ¿eh? Es que hace viento. Estoy de acuerdo, pero es que tenemos folclore que está vivo, tenemos tradiciones que están vivas, tenemos tradiciones que no han muerto. Y tenemos religiones que se están reconstruyendo con cosas que todavía no están muertas. Y que es que rascas un poco en el folclore y sale todo lo que había antes. Todo está volviendo. Entonces, en mi caso, en mi opinión, yo creo que, y los recomiendo cada vez que me decís, bueno, Isa, ¿y dónde busco estas cosas? ¿Dónde aprendo sobre esto que tú dices? Siempre os recomiendo Le Coté. Yo soy fan de Le Coté. Le tengo muchísimo respeto. Pero claro, el kit es ese, el kit de la cuestión es ese. ¿Qué estás reconstruyendo? ¿Algo que lleva muerto 1000 años? ¿O algo que sigue vivo? Solamente es que tiene una capita de cristianismo por arriba, pero esas tradiciones siguen. Y entonces hay gente que recoge lo que creen aquí, 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 y entonces lo junta todo y dice, ostras, pero si esto sigue vivo. Esa es la cuestión. También tenemos a youtubers escandinavos que hacen esto, por ejemplo. Y los ves y aprendes mogollón. Es que es muy relativo. A mí me sirve tanto para saber qué hacían y para entender muchas cosas de mi colonia, cosas que se hacen en la colonia, la educación que nos han dado a las familias colonas, todo esto me sirve. Las cosas que cuenta Le Coté, yo alucino, me hace entender muchas cosas, tanto para eso y para acercarme a lo que hacían mis antepasados, como para reconstruir una parte de Asatru. Y otras ramas que no son Asatru, que son del paganismo germánico, que son Geathens, porque hay muchas ramas, no solo Asatru. Entonces yo sí recomiendo Le Coté, pero por supuesto con todo el respeto a la opinión de Harvey totalmente. Os vuelvo a repetir que esta conversación la hemos tenido un montón de veces, pero yo también quería dar mi opinión, porque yo siempre defiendo a Le Coté y os reseño todos sus libros. Todo es muy relativo, simplemente, todo es muy relativo. Y bueno, pues nada, que espero que os haya gustado este vídeo, que os haya hecho pensar, que os haya entretenido, que hayáis descubierto cosas de la cultura germánica y un nuevo autor a lo mejor, que es Claude Le Coté. Y pues ya está, eso es lo que quería contar aquí en el jardín en diciembre, soplando bastante viento fresquito. Bueno, muchas gracias por ver este vídeo y pues hasta pronto.